y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que tú nos has mandado. Bueno, muy bien. A partir de ahora voy a comenzar a compartir el tema que hoy día nos convoca, que es que Dios quiere sanar. El asunto del tema. Yo creo que Dios quiere sanar. Ahora, interesante es que si solamente es una ocurrencia mía como pastor o los argumentos que voy a dar si son bíblicos, o sea, son fundamentos de la revelación de la Biblia, o sea, de Dios. Entonces, la tesis que uno va a presentar es que yo creo que Dios quiere sanar y guardar a los que somos justos por la fe en Jesús, no justos por nuestros propios méritos, sino justos por el sacrificio de Jesús. Entonces, aquí va el primer argumento. En San Lucas 5, 12 al 16 dice así. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiéndole la mano le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. San Lucas 5, 12 y 16. Jesús siempre hacía la voluntad de Dios el Padre. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. San Juan 14, 8 al 10. Jesús le dijo a sus discípulos que el que lo veía a Él, lo veía al Padre, o sea, Dios el Padre. Jesús dijo que las palabras que Él hablaba no las hablaba por su propia cuenta. Es muy importante esto. El Padre en Jesús obrando. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos 11 y 14. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14, 11 a 14. Qué interesante que el esfuerzo de Jesús por hacer que los discípulos crean. Y en el Evangelio, el esfuerzo de Jesús es para que los que somos los depositarios de ese Evangelio, los discípulos que creemos, que creamos en Él. Y acá está diciendo que creamos que el Padre estaba en Él haciendo las cosas, que el Padre le estaba indicando a cada instante qué tenía que hacer, momento tras momento a Jesús. Por eso Él llega a afirmar que cree en Él va a hacer las mismas obras que Él hace. ¿Y por qué? Porque ahí estaba en la tierra Jesús, pero dice que Jesús, después de muerto, iba a resucitar, el Padre lo iba a levantar y lo iba a sentar a la derecha, en el lugar de mayor preeminencia. Y de ahí, entonces, cuando nosotros pidiéramos, toda la potestad que tiene Jesús a la derecha del Padre, la iba a utilizar en beneficio de aquellos que le creen, como nosotros. Cuando Jesús le dijo al leproso, quiero, ¿fue solo él o Dios el Padre que decía, quiero? Jesús dijo que él no hacía nada por su propia cuenta, sino que Dios el Padre que moraba en él, era el que hacía las obras. Tengamos muy en cuenta esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Jesús sanaba por Dios. Jesús sanaba porque Dios quería sanar. A esa conclusión llegamos porque Jesús le dijo al leproso, quiero. En ese quiero está también la respuesta para nosotros. En ese quiero, querido hermano y hermana, mi amigo oyente, que usted tiene que entender que no es un simple quiero de un hombre común. Es un simple quiero ser sano de Dios hecho hombre, de aquel que vino para revelar la voluntad del Padre.
Ahora vamos a ver un segundo argumento. En este argumento estamos por poner el texto en Génesis 18, 23, 25, cuando Abraham intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales Dios le estaba avisando que le iba a destruir. Dice así, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, 23, 25. Hablando de esto, podemos recordar las palabras que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal es lo que evita que algo se corrompa. Por ejemplo, la gente que vive en el Chaco, lugares donde no hay electricidad, así inhóspitos, generalmente se utilizaba la sal se salaba la carne para conservarla, se la colgaba y se mantenía por días. De esa manera la carne no se podría y se la podía comer durante varios días. Entonces, acá está diciendo, acá está revelando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cómo los que creen en Dios son sal de la tierra. Y ahora, hoy en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, los que creen en Jesús son los justos por la fe en Jesús. Entonces, acá dice que cuando hay en una ciudad justos, o sea, personas que tienen fe en Dios, no por sus méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y dice que Dios, que es el juez justo, no va a destruir, dice Abraham, que conocía la voluntad de Dios, vas a destruir ahí esa ciudad donde hay gente que cree en ti, hay gente que confía en ti, gente que te ama. Señor, tú que eres el juez, lejos de ti que hagas eso. Entonces dice que Dios le contestó a Abraham, su amigo, dijo, que iba a perdonar esa ciudad por amor a esos 50 justos. Y así fue intercediendo hasta que llegó a la siguiente frase, en Génesis 18:32. Volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizás si hallaren allí 10. Dios le dijo, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Es interesante entonces que Dios le dijo a Abraham que perdonaría la ciudad por amor a los 10 justos que hayan en esa ciudad. La pregunta que tenemos que hacernos hoy día, hablando de este argumento, ¿acaso ha cambiado Dios? Aquí en el libro de Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Dios tiene un atributo o virtud de ser inmutable o incambiable. Ya le mostré 2 argumentos hasta ahora poderosos, bíblicos, de Dios por el cual yo sostengo por la fe en ese Dios que no cambia, que Él quiere guardarnos del coronavirus. Recordemos lo que el Espíritu Santo dice a través de la carta a los Hebreos, en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo atendamos, Jesucristo es el mismo ayer cuando dijo quiero ser limpio, hoy día sigue queriendo sanar a los enfermos. Jesucristo es el mismo y no ha cambiado y nos dará la misma respuesta que le dio a los leprosos. ¿Recuerdan? Sí, quieres, Jesús, podemos ser sanos. Quiero, dijo Jesús. Y al instante la lepra de ellos se fue. Jesús le dijo a Abraham, perdonaré la ciudad por amor a 10 justos que haya en ella. ¿Acaso en Tartagal hay menos de 10 justos? ¿Acaso usted que está oyendo, hermano y hermana, y otros que escuchen este video en YouTube, pueden pensar que hay menos de 10 justos en Tartagal, en Vallivian, Salvador Maza, Guaray, en Mosconi, que es el departamento de San Martín, que hay menos de 10 justos, o sea, gente que confía en que, escuche, justos por la fe, justos porque confían en la obra de Jesús perfecta, porque antes, en la época del Antiguo Pacto, Dios le encargó a Moisés que mate un cordero, ponga esa sangre, ese sacrificio en la Pascua,
y que cuando él iba a ir pasando para matar a los primogénitos, iba a ver la sangre y no iba a dejar entrar el ángel de la muerte a la tienda, a las casas de los israelitas. Ahora la pregunta es, ¿acaso la sangre de un animal, de la época de Moisés, tiene más poder que la sangre del Hijo de Dios que cubre su corazón, mi corazón, nuestro hogar, nuestra casa, querido hermano y hermana? Por eso yo en esta noche, yo quiero decirle de que me atrevo a confiar, me atrevo a decir y confesar que el Señor puede guardar nuestras casas y nuestros hogares. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre querido, te ruego, Padre de la gloria, que nos estés amparando, cubriendo bajo la sangre preciosa de Jesús. Señor, conforme tu palabra que dice en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, en la sangre de Jesús, por Él, por Jesús y por su sangre, seremos salvos de la ira. Muchas gracias, Padre, por guardarnos a los que estamos creyendo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús y para tu gloria. Amén. Dios le bendiga.